Gloria a Dios. Damos gracias a Dios que una vez más podemos encontrarnos. Una vez más podemos estudiar la palabra de Dios. Qué bueno verles una vez más y que desde temprano, pues, buscando el rostro del Señor y pues tocó ahora la parte de estudiar la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo hoy en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 5. Gálatas 5 5. Gálatas capítulo 5 versículo 5. Voy a dar lectura a ese versículo y como siempre, a partir de allí vamos a estudiar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 5 dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y vamos a hablar en esta hora de la esperanza de la justicia, enmarcado, por supuesto, en el tema que hemos venido manejando durante la convención, la esperanza de la justicia. Y una de las cosas que todo ser humano desea, anhela de forma expectante, es ser considerado bueno, ser considerado justo. Si usted a una persona le dice, tú eres malo, aunque realmente sea malo, teniendo usted las pruebas en la mano, como dicen, ¿no? Teniendo las pruebas en la mano, si usted le dice a una persona que él es malo, eh, este comentario va a causar en esa persona que está escuchando, va a causar una ofensa, se va a ofender, porque él está convencido que lo que él hace es bueno. Y entonces, como está convencido que es bueno, cuando alguien le diga que es malo, se va a ofender, se va a ofender. Y vamos a parar un momentico. Necesito confirmación si allá se está escuchando. No, pero allá en esta gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Deme un chance. Es ese del hermano Tony. Es que se conoce. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hay que tener un poquito de paciencia porque nosotros Gloria a Dios. estamos acostumbrados todos los domingos. Gloria a Dios. Hoy le tocó a ellos allá. Ayer me tocó a mí acá. Hoy le tocó a ellos allá. Mm, pero son ellos allá. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bien, mientras nosotros vamos a ir adelantando, Oh, tú eres grande, por Dios.
Gloria a Dios. Y vamos a aprovechar el tiempo y aleluya. Mientras los hermanos allá en Venezuela logran resolver la situación, vamos a cantar un coro nosotros, los que estamos acá en línea. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos y alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es, quién? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es, quién venga? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. A el alto y sublime que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya me avisan que se retomó la señal allá, el audio, porque lo que no tenían era audio. Y les comentaba pues que íbamos a estudiar la Biblia en
a partir de Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Y este, pues allí en ese versículo dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia, y que el título de la enseñanza es la esperanza de la justicia. Y bueno, le comentaba que todos los seres humanos estamos deseosos, anhelamos ser considerados buenos, y que si alguien le decía a otro, tú eres malo, esa persona se iba a ofender, porque está esperando que todos avalen, aprueben lo que él está haciendo, de que lo que él hace es bueno. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, por eso es que dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, porque cada quien va aprobando su camino como derecho, como bueno. Y en la medida que ha pasado los años, cada vez es más la resistencia a corregir, cada vez es más la negativa a que se le pueda decir a alguien que debe enderezar el camino, que debe corregir, porque cada quien piensa que lo que hace es bueno. Cada quien se justifica por sí mismo, y si usted quiere poner a prueba lo que le estoy diciendo, cuando tenga la oportunidad de salir a compartir el evangelio de la salvación, de llevar esperanza a los que están cautivos en delitos y pecados, frecuentemente usted se va a encontrar con esta clase de personas que ellos le van a decir que ellos son buenos, que ellos no le hacen daño a nadie. Antes ellos están ayudando a todo aquel que ellos puedan ayudar, porque piensan que, por ejemplo, dar una moneda a alguien que está pidiendo en la calle, con eso ya ellos son buenos, y piensan que sus obras son buenas, sus acciones les hacen justos. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que últimamente se ha multiplicado, se ha hecho más evidente, pero en el tiempo de Jesucristo, vaya por favor al libro de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, versículo 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos en la parábola que uno de estos dos hombres menospreciaba al otro. Sentía que por las cosas que hacía ya estaba justificado delante de Dios. Él allí, la intención no era que Dios le justificara, sino que fue a justificarse delante de Dios y a decirle todo lo que él hacía. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, no soy injusto, no soy ladrón como este publicano que está aquí a mi lado. Y entonces, pues, este hombre estaba estableciendo su propia justicia,
puso sus acciones como la razón de su justicia. Como ellos estaban justos ya, entonces no necesitaban el favor de Dios, sino que ellos solo están para dar. Esto es lo que se creen justo. Estas personas que se creen justo no llegan a la iglesia fácilmente eh, porque ellos piensan que no necesitan de Dios. Ya ellos saben lo que tienen que hacer, ellos están poniendo en práctica lo que ellos creen que es justo, de manera que ellos a sí mismos se justifican. Y hay otro grupo de personas que ellos reconocen que necesitan ser perdonados, que han cometido falta y llegan a la iglesia, allí entran a la iglesia, pero cuando sienten que son perdonados, entonces estas personas toman la actitud del fariseo, confían en sí mismos como justos y sus oraciones ahora son consigo mismo y no son con Dios. Y nosotros debemos entender que para que una persona sea justificada por Dios, esta persona debe reconocer su falta, debe arrepentirse y debe apartarse de los deleites temporales del pecado. De lo contrario, no va a ser justificado, porque los deleites temporales del pecado son considerados injusticia. Mírelo en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Aún comiendo con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, esta clase de personas que llegan a la iglesia y ellos ya creen que no necesitan seguir limpiándose, sino que establecen su propia justicia, ya ellos se consideran justos. En la Biblia vamos a encontrar un ejemplo que ese sí voy a entrar un poquito más en detalle y necesito que usted esté pendiente de este ejemplo que le voy a hablar ahora. Un hombre que fue justificado por Dios. Ese hombre se llamó Abraham. Y es necesario que entendamos cómo fue que este hombre alcanzó la justificación delante de Dios, porque eso nos va a ayudar a nosotros a saber cómo es que nosotros somos justificados en la actualidad para con Dios. Si, si bien estamos acostumbrados a relacionar a Abraham con la fe, es necesario que nosotros podamos ver cómo hizo Abraham para que Dios le justificara eh, alrededor de Abraham, qué ocurrió, qué estaba pasando, cómo fue su relación con Dios, para que este hombre de fe pudiese ser justificado delante de Dios. Y una de las cosas que poco hablamos, de poco decimos, es lo que Dios le pidió a Abraham, no lo que Dios le prometió a Abraham, porque nos gusta muchísimo decir lo que Dios le prometió a Abraham, pero ¿qué le pidió Dios a Abraham? Usted lo sabe, usted lo ha leído. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Génesis capítulo 17, versículo 1. Mire lo que Dios le pidió a Abraham. Y no era un joven, Abraham era un anciano. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire, pedirle a un hombre viejo que sea perfecto. ¿Usted la ha intentado? ¿Usted ha intentado pedirle a un hombre que ya tiene un poco de años encima que haga las cosas bien, que no haga lo que está haciendo? ¿Usted lo ha intentado?
A este hombre de 99 años Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le contestaría un viejo hoy si usted le dice, mire, deje de hacer eso, pórtese bien, haga las cosas bien? ¿Qué le contestaría ese anciano? Mire, la mayoría de ellos se creen perfectos, se creen maestros. La mayoría de ellos están es para enseñar. Ellos se niegan a nacer de nuevo. Es que yo así lo he hecho toda la vida. Así es que se hace. Usted está equivocado. Usted no sabe, usted no ha aprendido. Se niegan a nacer de nuevo. Y Dios puso esto que le está pidiendo a Abraham, Dios se lo puso como condición para poder hacer un pacto con Abraham. Génesis 17:2, que es el versículo que sigue, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Si leemos estos dos versículos, usted que tiene allí la Biblia, leemos estos dos versículos de corrido, mire cómo suena. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda de mí delante, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. De manera que el andar delante de Dios siendo perfecto era condición para Dios establecer el pacto con Abraham. Y tenga usted presente, por favor, que este pacto que hizo Dios con Abraham, Dios lo ratificó con el Señor Jesucristo, y de manera que este no estaba caduco, no había pasado, sino que Dios ratificó el pacto que hizo con Abraham, lo ratificó con el Señor Jesucristo. Ahora, Dios está ofreciéndonos a nosotros justificación. Eh, pero esta justificación, entienda, está condicionada. Así como ayer le decía que el perdón de los pecados estaba condicionado, la justificación delante de Dios está condicionada. Para poder ser justificado, debemos andar delante de Dios al menos rectamente. Al menos debemos andar rectamente. Por eso dice Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces está condicionado. Para que sean borrados nuestros pecados, primero tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Y para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la presencia de Dios, primero deben ser borrados nuestros pecados. Entonces, condicionado, condicionado. Bien, encontramos que Abraham fue justificado por Dios, pero le tocó ser perfecto delante de Dios. Aunque nosotros nos gusta más enfocarnos en la parte donde Abraham le creyó a Dios y Dios le dio promesas. La realidad es que si Abraham no hubiese sido perfecto delante de Dios y si no hubiese tenido fe en Dios, Abraham no hubiese sido justificado. Mire, es más, eh, es muy frecuente escuchar predicar de que Abraham creyó y que por esto fue justificado. Lo que pasa es que, insisto, no vemos la otra parte, ¿ok? Este, es como estas actividades que hacemos nosotros. Usted no se imagina la cantidad de trabajo que hay detrás de poner
en marcha toda esta actividad, toda la convención, cada uno de los cultos, quienes llegan temprano, 1 hora, hora y media, 2 horas antes para poner todo a prueba de que funcione, para limpiar, para organizar. Algunos simplemente llegan a sentarse allí, a cantar y a orar y ya, pero no ven el trabajo que hay detrás. Bueno, el trabajo que había detrás de Abraham recibir las promesas de Dios, de creerle a Dios, era un trabajo porque Abraham estaba en constante comunicación con Dios. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3, dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ciertamente es necesario creer a Dios. Sin embargo, vamos a ver que Abraham fue un poco más allá. Vamos a ver lo que hizo Abraham. Y no solamente Abraham creyó cuando Dios le dijo, te voy a bendecir, sino que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, él obedientemente salió. ¿Ve? Cuando Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, Abraham obedientemente hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora, cuando a nosotros hoy se nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que abandonemos las cosas del mundo, que no andemos como anda el mundo, obedecemos inmediatamente. ¿Hacemos lo que Dios nos está pidiendo por medio de su palabra? Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran diferencia de nosotros con Abraham, porque queremos tener el mismo resultado de Abraham, pero no queremos hacer lo mismo que hizo Abraham. ¿Usted está andando delante de Dios perfecto? ¿De forma perfecta? Porque si usted está andando de forma perfecta delante de Dios, entonces usted va a recibir de parte de Dios la justificación que viene de Dios. La Biblia dice claramente, y creyó Abraham a Dios. No fue que simplemente creyó, sino que le creyó a Dios, creyó las promesas que Dios les hizo y por lo tanto, cuando se cree la promesa que se hace, eso se llama fe. Él estuvo seguro que Dios le iba a dar lo que le había prometido. Y permítame aclararle aún más que Abraham cuando creyó, no fue pensando que Dios lo iba a justificar. Cuando él decidió hacer todo lo que Dios le estaba pidiendo, no fue, yo lo voy a hacer porque Dios me va a justificar. No, él simplemente creyó a Dios y por haber creído a Dios, Dios lo justificó, alcanzó la justicia delante de Dios. ¿Ok? Y esto lo digo porque es muy frecuente encontrarnos en la actualidad mucha gente que está haciendo las cosas simplemente porque le dijeron que hay que hacerlo, pero no porque de su corazón le nace hacerlo, simplemente las repite, las hace porque cree que de esa manera va a alcanzar justificación. Pero si no fuese así, entonces no la hace. Y en el caso de Abraham, ¿qué fue lo que hizo que Dios lo justificara? Lo que hizo que Dios lo justificara fue que Abraham fue obediente a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y creerle a Dios es una de esas cosas que Dios le dijo a Abraham que hiciera. Dios le dijo a Abraham que le creyera y Abraham le creyó. ¿Dónde consigue usted eso? Vaya a Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis 15:13, usted consigue que Dios le dijo a Abraham que le creyera. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham,
ten por cierto, mire la expresión, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. La expresión ten por cierto es equivalente a haberle dicho, créeme, créeme lo que te estoy diciendo, tu descendencia va a morar en tierra ajena. ¿Ok? Te lo aseguro. Eso es ten por cierto. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham, ten por cierto, él lo creyó, él creyó que Dios le estaba diciendo la verdad, que Dios estaba hablándole de las cosas que iban a acontecer. Hoy en día, nosotros somos de la fe de Abraham. Estamos llamados a creer el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Estamos llamados como Abraham a creerle a Dios. Nosotros creemos que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros creemos que su Hijo murió en un madero. Nosotros creemos que al tercer día Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, tenemos la esperanza de justicia porque hemos creído el testimonio que Dios ha dado por medio de la palabra. Y de la misma manera, nosotros debemos creerle a Dios. Y allí es donde vamos a demostrar nuestra fe, cuando le creemos a Dios. Y nosotros tenemos la esperanza de que seremos justificados por esa fe de haberle creído a Dios. Estamos llamados a creer en aquel que justifica al ser humano, dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora mi pregunta es, ¿quién es el que justifica al impío? Porque esto es necesario que lo tengamos bien claro, que sepamos bien quién es el que justifica al impío. ¿Cristo o Dios? ¿Quién justifica al impío? ¿Cristo o Dios? Vaya al libro de Romanos capítulo 5, donde acabamos de leer. Manténgase allí. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces, si nosotros determinamos quién es el que justifica al impío y creemos en aquel que justifica al impío, entonces nuestra fe va a ser contada por justicia. ¿Quién será ese que justifica al impío? Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Allí lo consigue. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. El que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Quién fue ese? Ya le va dando una orientación. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Sí se dio cuenta quién es el que justifica? Bueno, ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos entonces en esta porción claramente que Jehová Dios es el que justifica. Así que la fe es contada por justicia. Esa es nuestra esperanza, que conforme hemos creído,
nosotros también seremos justificados en la manera como hemos creído, entonces nosotros también seremos justificados. Según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, perdón, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bien, entonces la aparición de nuestro Señor Jesucristo retomó la forma como alcanzar la justificación. Y es frecuente que solo veamos que antes que el Señor Jesucristo viniese, solo el pueblo de Israel tenía la oportunidad de alcanzar la justificación, porque por medio del cumplimiento de la ley se alcanzaba la justificación. El que cumpliese la ley sería justificado. Así dice Romanos 10:5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. De manera que los que estaban bajo la ley de Moisés, si cumplían las cosas que estaban allí escritas en la ley, alcanzaban la justificación delante de Dios. Sin embargo, Abraham no fue justificado por la ley de Moisés. Abraham vivió mucho antes de la ley de Moisés. La forma como fue justificado Abraham es diferente a la que establecía la ley de Moisés. La justificación de Abraham fue por la fe, por haberle creído a Dios. Y esa es la forma como nosotros somos justificados en la actualidad. Bueno, desde la venida del Señor Jesucristo, nosotros somos justificados de la misma forma como fue justificado el creyente Abraham. Por eso les dije que la forma de ser justificado Abraham ahora fue retomado con la venida del Señor Jesucristo, y recuerde que le dije que el pacto de Dios con Abraham fue ratificado con el Señor Jesucristo. Libro de Romanos capítulo 3 versículo 21 al 26. Romanos 3 21 al 26 dice: pero ahora, preste atención, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, perdón, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es la que nos describe el libro de Romanos capítulo 5, perdón, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículos 5 al 11. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De esta forma o de esta manera, Dios ha justificado a muchas personas. Y nosotros tenemos la esperanza de que también nosotros seremos justificados de la misma manera. Pero pregunto yo ahora, ¿quién determina si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y usted cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Quién se encarga de determinar esto? Bueno, permítame decirle que esto no es un mero hablar, no se trata de simplemente repetir en voz alta que Jesús es el Señor o decir, yo creo que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos por simplemente hablar. Esto debe proceder de lo más profundo de nuestro corazón, como le dijera Felipe al eunuco en Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién determina que eso que acaba de decir el eunuco es de todo corazón? Dios. Dios, porque es Dios el quien lo va a justificar. Felipe no iba a justificar al eunuco. Él estaba preguntándole, si tú lo crees de todo corazón, pues entonces vamos y te bautizamos. Y el eunuco dijo, yo creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, llegó y le bautizó y Dios, que conoce los corazones, se encargó de justificar o no al eunuco si lo que estaba diciendo era de todo corazón. Hay un ejemplo en la Biblia que nos ayuda a comprender un poco más esta situación. Este, usted sabe muy bien que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y perdóneme, pero esto no es que es un número mágico o cabalístico, el 3 significa y no nada de eso. Yo no voy a hablar de eso porque yo no creo en eso. La pregunta a Pedro que esa noche le fue hecha, en ese día, perdón, le fue hecha, se la hicieron de 3 formas diferentes. Y lo que buscaba era saber lo que había en el corazón de Pedro, si en realidad Pedro se identificaba con el Señor Jesucristo. Vaya al libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículos 69 al 65. Mateo 26, 69 al 65. Pero Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas Pedro negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
tuvo que cantar el gallo para que Pedro pudiese darse cuenta lo que estaba haciendo, lo que ya el Señor le había dicho que lo iba a negar. Esas tres preguntas buscaban descubrir lo que había en verdad en el corazón de Pedro. No fue por simplemente hablar, sino que buscaban lo que había dentro del corazón. Y ese llanto amargo al final, ese llanto con amargura de espíritu, demostró que Pedro se arrepintió de haber negado al maestro. Se arrepintió de haber negado a su maestro. Ahora, allí no quedó todo. Luego que el Señor Jesucristo resucita, lo confronta y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la primera vez, claro, Señor, claro que te amo. Y le vuelve a preguntar hasta llegar a la tercera vez. ¿Y qué buscaba el Señor Jesucristo con esta misma pregunta 3 veces? Llegar hasta lo profundo del corazón de Pedro, para que Pedro analizara lo que había en el corazón, para ver si de verdad amaba al Señor. Así que encontramos que la respuesta final de Pedro fue, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esa última respuesta ya procedió de adentro de su corazón, ya no para que los demás se dieran cuenta que él sí amaba al Señor, sino que su corazón había sido descubierto, abierto, para expresar que él sí amaba al Señor. Este es el mismo principio para la justificación. Nosotros no podemos decir de boca, de labio, que amamos a Dios y al Señor Jesucristo. No debemos hacerlo de boca, porque de boca cualquiera puede decir que cree en el Señor Jesucristo. Cualquiera de boca puede decir que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Pero la pregunta es, ¿lo crees de corazón? ¿Lo crees en verdad? Por favor, pregúntate y no me vas a contestar a mí. Contéstate para ti. ¿Crees de corazón? ¿En verdad crees que Jesucristo resucitó para no volver a ver muerte? ¿Lo crees? ¿Qué es lo que en realidad hay en nuestro corazón? Y recuerde que estamos delante del mismo Dios que dijo por boca del profeta Isaías en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9 está recogido lo que dijo Isaías, este pueblo de labio me honra. Así dijo el Señor Dios por medio de el profeta Isaías. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Eran simplemente palabras, pero no estaba en su corazón. Nosotros hoy estamos en la presencia de Dios. Él conoce lo que hay en verdad en nuestros corazones. Dios conoce si en verdad amamos al Señor Jesucristo. Y dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo. Entonces estamos bajo la necesidad de aprender a amar al Señor Jesucristo con nuestro corazón, desde lo más profundo. Así que la justificación no es por simplemente repetir una frase que suene bonita
o que motive a las personas durante el culto, sino que tiene que ser producto de lo que proceda directamente de nuestro corazón. Por lo tanto, le pido por favor, no repita como el loro, pensando que por repetir una frase ya usted va a ser justificado. Para que funcione, tiene que en verdad creerlo de todo corazón. Y aún usted debe recordar que es Dios el que lo va a contar por justicia, que no es usted ni soy yo, sino que es Dios el que va a contar por justicia si usted en realidad lo cree de corazón. La escritura es bien clara cuando nos dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo, otro de tantos ejemplos que estoy poniendo en esta hora. Mire este ejemplo. ¿Cuánto incomoda cuando alguien pregunta? ¿Cuánto incomoda a algunos cuando alguien pregunta, ¿quién vive? Y alguien responda, Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto le incomoda a algunas personas que se conteste Dios y su Hijo Jesucristo? ¿Y por qué se incomodan con esta declaración? Porque ellos están atados a la tradición, acostumbrados a responder simplemente Cristo. Les incomoda a algunas personas porque en esa declaración se deja bien claro que el Dios de la gloria, el Dios a quien servimos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está vivo. Es un ser viviente. Y esto es necesario creerlo y manifestarlo. Dios dijo allá por boca del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Lo repito, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y vemos entonces en este texto de Ezequiel 33:11 un solo ejemplo, porque aparece más de 20 veces en la Biblia esta expresión, más de 20 veces la expresión, vivo yo, dice Jehová. Y es simplemente como un ejemplo, simplemente como un ejemplo, para que si usted de pronto no se ha dado cuenta que la Biblia dice que Dios vive. Dios vive. Servimos a un Dios vivo. Ahora, la pregunta es, ¿usted lo cree? ¿Usted cree de corazón que Jehová Dios es el Dios vivo? ¿Lo cree de corazón? Porque esa frase
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, sí, me di cuenta que había quedado sin audio. Discúlpeme una vez más, pero lo voy a repetir porque alguien no quiere que escuche. Me preguntaba si corazón que Jehová es el Dios vivo. Porque esta frase está completa cuando preguntamos, ¿quién vive? Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Quién vive? Dios y su Hijo Jesucristo. Fíjese que no es simplemente Cristo, sino que hay una declaración con gloria a Dios. Entonces le decía que acá hay una declaración completa, porque cuando decimos, ¿quién vive? Dios y su Hijo Jesucristo, fíjese que no es simplemente Cristo, sino que hay allí una declaración reconociendo que el Hijo de Dios, que se llama Jesús, es el Cristo y está vivo. Porque usted está diciendo Dios y su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios que se llama Jesús es el Cristo y está vivo. ¿Y por qué el Señor Jesucristo vive? Porque el Dios que está vivo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo el tercer día. Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Como me envió el Padre viviente. ¿Vio que el Padre está vivo? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. De manera que en ese pequeño versículo hay tres personas vivas. El Padre viviente, que está vivo, el Señor Jesucristo, que declara que Él vive por el Padre, y que si nosotros hacemos lo que Él está pidiendo, entonces nosotros también viviremos por Él. Ahora, mi pregunta es, ¿lo cree usted de todo corazón? ¿En realidad lo cree? Bueno, mire este otro ejemplo. El Padre sabe que amamos a Jesucristo y que nosotros creemos que el Señor Jesucristo salió de Dios, que es un enviado de Dios. Así que no va a servir repetir simplemente por repetir. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 26 al 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Entonces, el Padre sabe que usted ha amado al Señor Jesucristo. Y entonces el Padre mismo nos ama porque nosotros hemos amado al Señor Jesucristo. Y hemos creído, o habéis creído, que yo salí de Dios.
Pues esta es la base de la justificación. Y nosotros tenemos la esperanza de ser justificados porque amamos al Señor Jesucristo y confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? Porque creemos en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo y el testimonio que dieron los que le vieron resucitado y el relato que está en la palabra de Dios en la Biblia. Al creer el testimonio, estamos demostrando fe y por fe aguardamos la esperanza de la justicia. Tenemos esperanza de que somos justificados por Dios. Note que en ningún momento aparece el nombre suyo allí en la Biblia. No lo nombraron a usted, sino que muestra que los que llenen ese requisito, esos serán justificados. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe en Jesucristo para todos los que creen en Dios, sin importar que sea judío o que sea gentil. Los que creen, estos serán justificados. ¿Quién determina quién cree? ¿Usted o lo determina Dios? Porque nosotros tenemos la esperanza de que por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús y creer en Dios, nosotros somos justificados. La esperanza de la promesa que Dios hizo de justificar a aquellos que tengan fe en Jesucristo está en el libro de Isaías capítulo 53:11. Dice, verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, perdón. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Estamos esperanzados que nuestra fe en Cristo Jesús se nos ha de ser contada por justicia. Así que la justificación no es porque hagamos alarde de conocimiento. ¿Cuántos somos capaces de repetir una frase? No, esto no es lo que va a causar nuestra justificación, sino lo que causa la justificación es si de verdad, de corazón, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Cordero que fue inmolado por mi salvación, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados, y creo que Dios lo levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra, y desde allá un día Dios lo va a enviar a buscarme. Si usted lo cree, eso le va a ser contado como justicia. Ahora yo le voy a pedir que usted lo diga en forma personal. En, en la lámina que va a aparecer en pantalla. Creo que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús es el Cristo. Bueno, nos va a tocar de memoria porque no está la lámina. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero que fue inmolado por mi salvación, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y creo que Dios lo levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Desde allá un día Dios lo enviará a buscarme. Creo que lo podemos repetir otra vez.
Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero que fue inmolado por mi salvación, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y creo que Dios lo levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Desde allá un día Dios lo enviará a buscarme. Ahora sí aparece en pantalla. Si lo puede leer, no hay ningún problema. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero que fue inmolado por mi salvación, que derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y creo que Dios lo levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Desde allá un día Dios lo enviará a buscarme. Ahora le hago una pregunta. ¿De verdad lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿Lo cree de corazón? No se trata de que voy a repetirlo para que el hermano Asbel vea que yo también lo puedo decir. Yo sé que usted puede decirlo. Tampoco se trata de que el que está en este momento ahí al lado suyo lo escuche, que usted sí lo repitió, que fue obediente. Lo que tienes que saber es que Dios sabe si tú de verdad lo crees en tu corazón. Si eso en realidad es lo que tú crees o lo que yo creo. Y si lo creemos de corazón, tenemos la esperanza de que Dios nos ha de justificar porque creemos de corazón el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y creemos a Dios y nuestra fe nos es contada por justicia. Por la fe aguardamos la esperanza de la justicia. Póngase de pie, los que pueden ponerse de pie, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle que siga tratando con nuestra vida, con nuestro corazón, que siga tratando con cada uno de nosotros, que nosotros podamos creer de corazón el testimonio que Dios nos ha dado por medio de su palabra, creer en el Señor Jesucristo, creer que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día, perdón, creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, está vivo porque Dios lo resucitó, porque el Dios vivo lo resucitó. Vamos a orar, soberano Señor, Dios altísimo. Te damos gracias por tu palabra. Qué hermosa palabra la que nos das en el libro que llamamos Biblia. Gracias, Señor, porque permitiste que quedara allí escrito ese testimonio para